En nuestro estudio del libro de los Hechos, ya fuimos presentados con Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, y ya fuimos introducidos a la carrera que él comenzó en su fe en Cristo y que terminaría muchos años después. Ahora Lucas dirige nuestra atención hacia el ministerio del apóstol Pedro y lo hace resaltando dos grandes obras llevadas a cabo por él, cada una en una ciudad distinta, y estas obras nos sirven para darnos esperanza y aliento para continuar la carrera de la fe, o en su defecto, comenzarla si no la hemos iniciado. Entonces, las obras a las que me refiero son dos milagros fascinantes que Lucas nos comparte al final del capítulo 9 del libro de los Hechos como preámbulo a otra historia todavía más impresionante que viene en el capítulo 10 sobre la conversión del centurión Cornelio y de la recepción de los gentiles en el cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra lectura y meditación esta mañana va a ser del capítulo 9 de Hechos. Que Dios nos conceda esperanza en su palabra y que nos ayude a creer que es real. Bien, entonces, Hechos 9, vamos a leer del versículo 32 al 43, está en la parte de atrás de sus boletines. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtido. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, necesitamos fe para creer que estas cosas son verdad, para creer que tú tienes poder para sanar nuestras almas, para sanar nuestros espíritus y para darnos paz. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a ver tus obras, tu misericordia y tu amor en nuestras vidas hoy y a llevar lo que nosotros recibimos al mundo, a las personas que están allá afuera que aún no te conocen. En Cristo Jesús pedimos, Padre. Amén. Bien, quiero empezar a meditar en este pasaje enfocándonos en el ministerio del apóstol Pedro, en lo que él hizo. En un periodo en el que las iglesias tenían paz, no lo leímos, pero es lo que nos dice el versículo 31, en el que la iglesia era prosperada y el Espíritu Santo les brindaba crecimiento. Ahora tenemos al apóstol Pedro viajando por las ciudades de la región. Él comenzó a pensar en las personas que estaban en las ciudades cercanas y quiso ir a verlas, tuvo el deseo de ir a verlas. No sé exactamente qué había en su mente cuando comenzó su viaje, no sé a qué otras ciudades fue,
Solamente se nos dice que visitaba las ciudades de la región. No creo que él tampoco supiera lo que iba a pasar mientras visitaba estas ciudades, y específicamente Lida. ¿Quién sabe inclusive si tenía planes de llegar hasta Jope? Pero me alienta a pensar que él salió deseando ver a los santos, deseando estar con ellos y deseando servirles, saber cómo estaban, qué les pasaba, y deseando predicar el evangelio. ¿Recuerdan aquella conversación que el apóstol Pedro tuvo con el Señor Jesús después de que el Señor resucitó? Aquella en la que el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en cambio, ¿qué le responde el Señor? ¿Se acuerdan? Apacienta mis ovejas. Aquí vemos al apóstol Pedro cumpliendo ese llamado, demostrando ese amor. ¿Cómo amamos al Señor? Una manera muy práctica de hacerlo es cuidando de sus ovejas, cuidando de nuestros hermanos en Cristo, y también yendo a buscar a aquellas que están perdidas, que todavía no son parte del rebaño. Me motiva mucho ver al apóstol Pedro haciendo esto. Esta es la tarea que Dios nos ha dado, no nada más a él. Nosotros no tenemos el ministerio del apostolado que tuvo el apóstol Pedro como líder de la iglesia en Jerusalén, pero sí somos llamados a buscar a nuestros hermanos, a estar cerca de ellos, pendientes de lo que ellos necesitan y pendientes de sus sufrimientos. Ojalá tuviéramos nosotros la bendición y el privilegio de poder decirle a alguien que está enfermo, así como lo hizo el apóstol Pedro con Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y que esa persona en verdad fuese sanada en ese instante. Nosotros no tenemos esos dones. Y es intimidante y desalentador salir al mundo a buscar a las ovejas del Señor entre los necesitados y los que sufren, y ver su condición, ver todo lo que está mal, ver todo lo que está roto o torcido, o todo el sufrimiento que hay. Es confuso entrar en la vida de alguien que está sufriendo. Uno mismo se aflige al sentir el deseo de ayudar, de hacer algo al respecto, pero no saber qué y no saber cómo, y saber que no está en nuestro poder aliviar la enfermedad de alguien que padece, o eliminar la causa de su dolor, o cambiar los comportamientos destructivos o los hábitos pecaminosos que hay en la vida de una persona. Se siente el peso, la confusión cuando uno se entera o entra en la vida de una persona que está en una situación así, y deseas hacer algo y te preguntas: ¿pero qué? No sé cómo. Otras veces nos preguntamos si realmente queremos estar expuestos al sufrimiento de alguien más y a la maldad que hay en la vida de otras personas, porque sabemos que ese sufrimiento y esa maldad pueden alcanzarnos si nos quedamos suficientemente cerca, el tiempo suficiente. Sin embargo, es necesario que recordemos que no somos llamados a quitar el dolor de la vida de las personas. No somos llamados a solucionar sus problemas o a eliminar sus aflicciones, ni a curar a los enfermos. En cambio, creo que sí somos llamados a llevar esperanza,
a compartir el sufrimiento quizá, a estar dispuestos a sentir el dolor de los demás y hasta pasar por alto las ofensas con tal de compartir el Evangelio de Cristo. Somos llamados a compartir el Evangelio, y más que a compartirlo con palabras, a compartirlo con obras, a vivir el Evangelio y que otros lo experimenten a través de nuestras vidas. Para mí es muy alentador ver a este apóstol de Jesús ir a buscar las ovejas del Señor y llegar hasta donde estaba Eneas y dirigirle esas palabras que han de haber sido maravillosas para él. Y ver cómo este hombre se levantó y cómo muchas personas a raíz de eso creyeron en el Señor. Me llama mucho la atención cómo Pedro tuvo fe, no para sanar al paralítico, sino para haber emprendido ese viaje, para amar a su Salvador y salir a lo desconocido, sin saber lo que se iba a encontrar, y apacentar las ovejas del Señor. Aunque nosotros no tenemos dones de sanidad, tenemos otros dones que el Señor nos ha dado y otras cosas que podemos compartir. Sobre todo, tenemos el Evangelio y estamos rodeados de oportunidades para compartir o las cosas materiales que el Señor nos da cuando alguien padece, o los dones que el Señor nos ha dado, y sobre todo el mensaje del Evangelio. No digo, y estamos rodeados de oportunidades para hacer eso. Mi deseo es ayudarnos a ver lo que nos aguarda si emprendemos ese viaje, a estar conscientes de que va a ser difícil, pero que aún así tengamos fe para caminar con el Señor en esa dirección. No digo que nos aventemos simplemente así nomás, sin meditar qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer, pero deseo despertar en nosotros, o más bien deseo que el Espíritu de Dios despierte en nosotros el deseo y también nos conceda la fe para salir a buscar a otros, para salir a alcanzar a otros. La fe para involucrarnos, para planear, para trabajar, para que todos los que sea posible vean y se conviertan al Señor, como todos estos que vieron lo que Pedro hizo y se convirtieron al Señor. Hay muchas oportunidades otra vez. Podemos hacer cosas para cuidar de quienes ya estamos aquí en la iglesia. Y también podemos hacer cosas para ir a buscar a los que aún no son parte del rebaño del Señor. Es posible que ni siquiera tengamos que buscar mucho, porque una vez que la gente sepa que estamos aquí, ellos mismos pedirán ayuda. Como los discípulos que enviaron por Pedro a la ciudad de Lida. Pedro fue a Lida y ahí encontró a Eneas y lo sanó. Y por eso muchas personas creyeron en él. Y mientras él estaba en Lida, fue que Dorcas enfermó y murió. Ella era una mujer que también amaba al Señor y que también cuidaba de sus ovejas. Era generosa y ayudaba a los pobres y amparaba a las mujeres viudas. Era una mujer virtuosa, llena de buenas obras, y sin embargo enfermó y murió. Por lo que leemos, Dorcas era una persona muy importante para la iglesia de Jope.
cuidaba de muchos, era su benefactora. Y su muerte causó mucho dolor, mayormente a las viudas, a las que ella ayudaba y que ahora seguramente se sentían desamparadas. Mi esposa es ama de casa y depende de mí para su sustento. Y de vez en vez nos preguntamos qué pasaría con ella y qué pasaría con nuestra niña que viene en camino si yo faltara. Y la verdad es un pensamiento aterrador. Lo que ha de sufrir una persona que se encuentre en una situación, lo que debieron sufrir las viudas de Jope al pensar qué iba a pasar con ellas ahora que Dorcas ya no estaba. Pero los discípulos de Jope, escuchando que Pedro estaba en Lida, una ciudad que estaba cerca, como a 20 y tantos kilómetros, y al sentir la necesidad de alivio, decidieron mandar mensajeros para pedirle a Pedro que viniera. ¿Qué habrían estado pensando? No lo sé. Escuché a un predicador sugerir que ellos esperaban un milagro, sabiendo que como Jesús ya había resucitado a alguien entre los muertos, a lo mejor Pedro también podía hacerlo. Yo no sé exactamente qué había en la mente de los discípulos de Jope cuando buscaron a Pedro. Lo que sí sé es que ellos estaban en busca de consuelo. Las viudas y todos los que sufrieron esa pérdida necesitaban consuelo y esperanza. ¿Y quién de nosotros, al perder a un ser amado, no desearía tener a un apóstol a un lado? Porque él sabría qué decir o qué hacer. O quizá pudiéramos ver un milagro, porque es un apóstol del Señor. Eso es lo que yo veo. Veo a un pueblo necesitado de la guía y el consuelo y la fortaleza de Cristo. Me imagino lo abrumador que habrá sido para Pedro entrar en la habitación y hallar a todas estas mujeres llorando y que se le acercaban. Mira, mira. Y ya no está con nosotros. Si han estado en un funeral, saben lo difícil que es estar cerca de alguien que ha perdido a un ser amado. Uno no sabe qué decir o qué hacer. Y es difícil porque en verdad quisiéramos hacer algo para aliviar el dolor. Yo admiro a Pedro por haber tenido la disposición de ir a Jope y haber entrado en esa habitación llena de dolor y pasar ese rato amargo. E insisto, no creo que Pedro haya ido a Jope con la idea de resucitar a Dorcas. Y no sé cómo a alguien, salvo por la guía del Espíritu Santo, se le ocurriría intentar resucitar a una persona. Pero Pedro estaba resuelto más que a cualquier cosa. Estaba dispuesto a amar a su Señor y a apacentar sus ovejas y a compartir el Evangelio. Él sabía que no tenía lo que necesitaba para hacerlo. Él sabría que no podría por su propia cuenta ofrecer el consuelo que estas personas necesitaban. Pero veo a un hombre confiando en el Dios que lo llamaba. Y a ese Dios fue al que le pidió fortaleza para hacerlo. Y ese Dios fue al que le rogó consuelo para su pueblo. Y la respuesta de Dios fue devolverles a Dorcas. ¿Qué probabilidad había? ¡Qué locura! De no ser porque esta es la palabra de Dios y por la convicción del Espíritu Santo,
Yo diría que esto es una locura, pero no lo es, porque no hay nada imposible para Dios y porque no es imposible que Dios resucite a los muertos. Fue así. Él resucitó a Dorcas y lo hizo por misericordia y amor a su pueblo. Lo hizo para que creyéramos en Él, para darnos una esperanza real de que hemos de resucitar de los muertos y que le vamos a dar gloria para siempre. Esa es la esperanza que como creyentes debemos llevar al mundo. Esa es la consolación que aquellas viudas recibieron en aquel día feliz, porque fue un día feliz. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que eso sucedió? Fue a través de la fidelidad del apóstol Pedro, que deseó cuidar del rebaño de su Señor. Y para eso mismo fue que les devolvió a Dorcas, para cuidar de ellos. Lo hizo para que ella siguiese cuidando de las viudas y siguiera dando limosnas a los pobres. Pienso que a Dorcas se le concedió estar en la presencia del Señor por un breve tiempo, porque eso habría servido para fortalecerla y que su ánimo no faltase cuando volviera. No sé cuánto tiempo más haya vivido ella después de haber resucitado. Pero me imagino la esperanza y la ilusión y las ganas con las que habrá seguido viviendo para Cristo, sabiendo lo que le aguardaba, habiéndolo visto ya. Imagínense que pudieran ir al cielo a ver a Jesús, aunque sea por un instante. Imagínense que pueden ir a ver por un momento lo que les aguarda cuando su vida termine. Sería un recuerdo, un momento que atesoraríamos durante el resto de nuestras vidas. Y trabajaríamos todo el tiempo que nos quedara con el deseo de volver a ver a nuestro Salvador. Eso es lo que veo en Pedro y eso es lo que veo en Dorcas. Personas a las que admiro y de quienes deseo aprender. Aprender a cuidar de mis hermanos en Cristo. Y aprender a salir a buscar a aquellos que todavía están perdidos. Yo deseo hoy que nuestros corazones tengan esperanza y que recordemos que aún estamos por escuchar aquellas maravillosas palabras que serán nuestro consuelo por toda la eternidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi deseo es que este mensaje nos inspire a convertirnos en personas como Pedro o como Dorcas, que tienen ese deseo de cuidar al rebaño del Señor. Tenemos oportunidades. Podemos darnos a la tarea de preguntar cómo están nuestros hermanos de vez en vez, de averiguar cuáles son las necesidades que tenemos y de averiguar cómo podemos ayudarles. A veces las cosas sencillas son las que más valoramos. A veces el solo hecho de que nos pregunten o que alguien esté ahí acompañándonos, aunque no pueda hacer nada para ayudarnos. También hay oportunidades afuera. Está la causa hogar de San Pedro. Ryan y Yunuen nos compartieron entre semana que estuvieron ahí y que se les hizo una ofrenda y nos compartieron otras cosas que ellos necesitan y con las que podemos ayudar.
Y también está esta familia de la que ya hablamos, que está en el IMSS con su bebé enfermo. Y seguramente van a surgir más, porque para eso nos tiene Dios aquí, para que vivamos y compartamos el Evangelio. Ahora, antes de acabar, quiero dirigirme a las personas que al escuchar este mensaje estén padeciendo lo que Eneas o Dorcas o las viudas de Jope padecieron. Leemos que Pedro sanó a un paralítico y resucitó a una mujer de entre los muertos. Y las que lloraban fueron consoladas al recibir de vuelta a su ser amado. Y podemos preguntarnos, ¿es esto real? Puedes preguntarte si tú estás en una situación así. ¿Verdaderamente puedo creer en esto? ¿Es esto para mí? ¿En serio? Pido a Dios que me guíe en estas palabras porque no sé qué sea lo que tú estés pasando y sintiendo. Pero creo en Dios y sé que Él ha hecho lo necesario para darte esperanza y para salvarte. No pretendo decirte ni hacerte creer que los cristianos podemos sanarte, que podemos evitar que tu cuerpo falle o incluso que tu cuerpo muera. Dios puede hacer eso. Y nosotros pedimos con constancia cada domingo por los enfermos en nuestras oraciones. Pero no sé lo que Dios va a hacer con ese padecimiento. Desearía decirte que sí. En verdad de corazón desearía decirte que todo va a estar bien y que no va a pasar nada y que vas a estar mejor. Pero no lo sé y tú tampoco lo sabes. Y simplemente creer que todo va a estar bien no hará que todo esté bien. No importa con cuánta fuerza lo desees, ni con cuánta fe creas que todo va a estar bien, simplemente por el hecho de que va a estarlo. Tú no tienes el poder para sanarte, y tampoco yo. Como Eneas no pudo sanarse de su parálisis, y como Dorcas no pudo sanarse de su enfermedad antes de morir, y como las viudas no pudieron resucitar ellas mismas al ser que amaban, tú tampoco puedes. No puedes hacer nada. Y es necesario que lo entiendas. Tampoco tenemos el poder de obligar a Dios a que lo haga. Y sin embargo, lo necesitamos tanto y lo deseamos tanto. Entonces, ¿dependes únicamente de la misericordia de Dios? Sí. Esa es la respuesta. Eso es lo único en lo que puedes confiar y depender. Él ha dado tratamientos, ha dado médicos. Lo que esté a tu alcance, por favor, recíbelo. Pero no dependas de eso para tener esperanza. No dependas de que Dios sane tu cuerpo para creer en Él. Sería una tragedia que Él te sanara de tu enfermedad o de cualquier otra cosa que sea tu aflicción, pero tu alma se pierda. Necesitas entender que no merecemos que Dios nos sane de nuestras enfermedades. Que si lo hace a través de médicos o de cualquier otro medio, es un don. Es un regalo inmerecido. Porque nuestros pecados contra Él nos hacen merecer su ira.
y no su favor. Pero hay esperanza, una esperanza real. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que tu fe no esté en que Dios te sanará, que sanará tu cuerpo, sino en que Cristo, al morir, ha mostrado su amor y su disposición para salvarte. No temas depender de la misericordia de Dios, porque Él ya ha demostrado que quiere salvar a los que le buscan. Él ya dio la prueba más grande de esa disposición y de ese amor al sacrificar a su Hijo. El viaje no acaba aquí. Aún hay esperanza para la vida que viene, la que va a ser eterna. Deseo y oro porque estas palabras tengan sentido para ti. Lo único y mejor que puedo hacer por ti es pedir a Dios que Él te conceda arrepentimiento y te dé fe para creer en su Hijo Jesús. Porque así tendrás paz en tu alma. Tendrás descanso. Y no sé si tu cuerpo será sanado, pero tu alma sí lo será. Y eso es lo que a Dios le interesa verdaderamente. Oremos. Señor, te rogamos porque te necesitamos, para llevar esperanza al mundo, y también necesitamos nosotros mismos recibir esperanza, Señor, porque padecemos aflicción y vemos aflicción en el mundo y necesitamos fortaleza para continuar y para tener el valor de ir allá y confundirnos y no saber qué hacer, pero confiar en ti. Te rogamos por las personas enfermas, que toques sus cuerpos, Señor, que los sanes, pero sobre todo te rogamos que el mensaje de tu evangelio sane sus almas y que no se pierdan. Ten misericordia de nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén.